Bueno, verifiquen que estén en silencio los micrófonos. Sí. Bueno, ya dimos inicio a la sesión. Vamos a esperar un minutico, mientras que todos los que están en la sala de espera van ingresando. En este momento ya han ingresado 71, 72, 73 personas. Vamos esperando que ingresen como para poder dar la bienvenida y poder arrancar. Bueno, muy buenas tardes para todos los que ya están conectados. Bienvenidos a esta conversación que hemos titulado ¿Qué supondrá ser una empresa exitosa y un líder empresarial ejemplar a finales del 2020? Sin duda este es uno de los años más turbulentos que hemos tenido en la historia y sin duda el más turbulento en la historia de los que estamos vivos. Entonces, muchos aprendizajes, muchas lecciones, pero tenemos que empezar también a entender cómo equilibramos dos lenguajes muy importantes en el ámbito empresarial. Esa palabra que ha sido muy usada, que es el éxito, ahora vamos a un poco ahondar en ella, y cómo ese éxito lo tenemos que resignificar o lo debemos resignificar en un momento como esta crisis, esta coyuntura, pero sobre todo eso cómo se hace desde el ejemplo, desde el liderazgo, y en este momento de la conversación lo queremos hacer desde una perspectiva variada. Para eso tenemos tres invitados de lujo, a los cuales desde la ANDI hoy queremos agradecer por haber aceptado esta invitación a participar de esta conversación. Nos acompañan hoy María Alejandra González. Pues yo voy a leer muy brevemente pues el perfil para no extenderme, porque todos tienen hojas de vida bastante robustas y mucha trayectoria, pero María Alejandra la hemos invitado. Ella tiene un perfil académico, es profesora titular de la Universidad de AFIT, es investigadora senior de Colciencias, muy activa en redes internacionales alrededor de lo que es la investigación de los negocios, el desarrollo sostenible, los temas de liderazgo. Entonces ella va a ser nuestra mujer del panel, pero sobre todo esa voz y ese pilar al mundo académico y a estas grandes tendencias que tenemos hoy en materia de gestión, administración, sostenibilidad y liderazgo. Nos acompaña David Escobar. David Escobar es actualmente el director de Confama desde el año 2016. Ha tenido distintos momentos de participación en nuestro departamento, en la agenda pública, en la alcaldía, en gobernación, y desde hace unos años trabajando muy al interior de cómo crear tejido empresarial. Estuvo en Interactuar, FAMI Empresas, y bueno, y ahora está en Confama, una institución muy querida por todos los antioqueños y con una gran responsabilidad. David, bienvenido a esta conversación y gracias por unirte. Y nos acompaña Alejandro Mesa. Alejandro Mesa es el presidente de un grupo empresarial que lleva por nombre Iluma Alliance. Ahorita vemos un poco de eso. Son un conjunto de empresas dedicadas a la nutrición, con un fuerte énfasis en lo que es la innovación. Alejandro, pues, fuera de ser un gran profesional, es un gran emprendedor y empresario. Combina esos dos roles, creación de empresa, pero también estar al frente de un conglomerado de empresas que no solo opera en Colombia, sino a nivel internacional, con un grupo muy orientado al logro y a la innovación en su equipo de trabajo. Así que Alejandro, pues bienvenido a esta conversación y gracias por estar acá. Bueno, me gustaría empezar rápidamente, pues como empecemos con David para cambiar el orden. Pues, David, en un minuto, ¿qué es Confama y cuál es la misión y el propósito más importante que tiene Confama en nuestra sociedad? Hay muchas formas de presentarlo, Alejandro. Muy buenas tardes a todos y saluda a los compañeros del panel y gracias por la invitación. La más obvia y tradicional, es decir, que es la primera caja de compensación creada en Colombia en el año 1954, pero la que yo prefiero
la que conversamos frecuentemente en lo que yo llamo la comunidad de idealistas, que es el grupo de personas, el equipo de trabajo en Confama. Es una plataforma que junta o sirve como punto de encuentro entre empresas y empleadores y trabajadores y sus familias, que está completamente dedicada a consolidar, expandir y cualificar la clase media de nuestra región. Nosotros decimos que la clase media es el motor de un país, el motor económico, el motor creador, el motor artístico incluso, y también el motor espiritual de una nación. Y lo hacemos de la mano de las empresas, y digamos nuestra segunda forma de presentarnos es que somos una plataforma dedicada al capitalismo consciente, dedicada a formar gerentes, a inspirar empresas alrededor de cómo volvemos a la esencia, como dicen los creadores del movimiento heroica del capitalismo. Volvemos a Adam Smith, nos acordamos de Henry Ford y entendemos que las empresas son organizaciones humanas, sociales, que están, digamos, que tienen una responsabilidad de crear valor para todos nosotros, los que estamos a su alrededor, que son una de las creaciones más bellas de la inteligencia humana y que la tenemos que aprovechar para que nos dé valor a todos, y que sí trabajan con el dinero, pero su fin no es dar dinero. Su fin, cuando crean dinero, lo crean para poder seguir cumpliendo con lo que nosotros llamamos su propósito superior, su fin último, su causa justa, dice Simón Sinek. Gracias. Iluma, cuéntanos un poco, un minuto. Perfecto, Alejandro. Iluma es una organización que trabaja alrededor de un propósito. El propósito es contribuir a un mundo mejor nutrido. Eso lo hacemos transformando la existencia hoy de 800 personas, algo más de 800 personas que trabajan en este propósito, y lo hacemos muy desde la mentalidad, y trabajamos, digamos que mucho en la filosofía de cómo queremos ver el mundo, a través de qué lentes y de qué paradigmas, y de ahí utilizando la innovación, la tecnología y el conocimiento para poder desplegar propuestas de valor que le generan valor a la nutrición de las personas y del mundo. Gracias, Alejandro. Y bueno, María Alejandra, todos conocemos a Dafid, pero ¿cómo la definirías tú? Bueno, también creería que Dafid es una comunidad que tiene un gran compromiso cívico, que contribuimos a los temas artísticos, científicos de la sociedad, pero que también nos gusta participar de ese tipo de conversaciones en los temas de construcción de mundo. Y sí, pero somos una comunidad cívica y una comunidad que integramos elementos científicos a lo que hacemos, pero que nos gusta conversar. Bueno, empecemos con una primera pregunta que me gustaría que los tres la respondieran, o sea, no va dirigida a uno en particular, y tiene que ver con cómo hemos entendido tradicionalmente el éxito empresarial, y cómo creen ustedes que se debe entender de ahora en adelante, en este momento, en esta coyuntura que estamos viviendo. Aleja, si quieres, comienzas tú. Bueno, a ver, los temas de las empresas en términos de éxito, pues normalmente las empresas se han medido por temas tradicionales del número de empleados, las ventas, las exportaciones, los países en que opera, o sea, de diferentes razones. Pero el éxito en estos momentos, a ver, yo creo, hay una cosa pues como por la que quiero empezar. Las empresas y las organizaciones están dando ejemplo en estos momentos con lo del COVID, respondieron más rápido que los gobiernos, hemos visto unas colaboraciones grandísimas con proveedores, incluso con la competencia, y en estas faltas de certeza de muchas cosas es difícil definir exactamente cómo va a ser medido el éxito, pero sí podemos ver cómo hay aspectos que son medibles de cómo al final del año podemos nosotros saber si tenemos una empresa exitosa, pero creería que el más tangible de todos los elementos es si la empresa mantuvo los empleos o incluso si creó nuevos empleos, o las consideraciones de diversidad que tuvo al enviar las personas a hacer home office, pues a trabajar en la casa, qué tan sensible fue la empresa con las adversidades domésticas y la variedad de diversidades de presente, de pasado, físicas y cognitivas que alguien puede tener, qué tan sensible fue a entender o es la empresa al entender
que muchas personas pueden blindar su entorno, pero en todo caso que hay unas diferencias grandes que profundizan desigualdades. Entonces, al final del año, pues la manera como, y de hecho escribí un artículo, pues la manera como van a ser medidas estas empresas definitivamente va a ser de la manera como respondan a los retos asociados con el coronavirus, pues y con todas las crisis colaterales que se le asocian a esta y las acciones que tuvieron, que hicieron por los grupos de interés y cómo reconocieron esta interdependencia radical dentro del sistema. Entonces, el tema de éxito es difícil de medir, pero hay todas estas como consideraciones. Lo cierto es que no podemos ser medidos como veníamos siendo medidos. Gracias. Alejandro, tú que has estado en ese proceso de crear distintas empresas y al frente de un grupo empresarial, ¿cómo ves esta perspectiva, lo que ha sido el éxito y lo que debería ser en este contexto actual? Yo creo que hemos tenido una visión bastante pequeña, digamos que en la visión tradicional, cuando digo angosta, en la visión de qué es éxito en el mundo empresarial. Yo creo que esta crisis definitivamente, cuando digo angosta es, sí, el tamaño, el número de personas, la presencia donde estamos, qué estamos haciendo. Definitivamente después de esta crisis yo haría una reflexión, porque no sé si les ha pasado a los que están aquí conectados, pero yo creo que ha sido un momento de mucha filosofía, de mucha revisión de muchas cosas, no solamente en la organización, sino también en las vidas personales de los que estamos aquí conectados. Y yo creo que eso finalmente lo que hace o lo que termina haciendo es ampliando muchísimo la visión, abriéndonos a nosotros la conciencia en un montón de aspectos adicionales. En este momento yo creo que vale la pena uno reflexionar, si uno se pone a revisar qué sería éxito al final de este año o qué sería éxito empresarial. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando, por lo menos, poniendo la atención, no quiere decir que lo seamos capaces de hacerlo, pero la conciencia por lo menos de qué tan abiertos y qué tan conscientes estamos de los aprendizajes que debemos estar teniendo en este momento. ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tantas preguntas nos estamos haciendo y qué tantas hipótesis estamos validando para rechazarlas o para aceptarlas? ¿Cómo va digamos que esa velocidad de retroalimentación de lo que está pasando en el mercado? ¿Qué de lo que hacemos nosotros realmente tiene valor y qué no tanto? ¿Qué tanto le genera valor a la sociedad y qué no tanto? A los clientes, obviamente. Si generamos valor a los clientes, ellos nos van a premiar y seguramente en este momento sí que empiezan a premiar lo que vale la pena y lo que no vale la pena también lo empiezan a castigar. Entonces es un momento de mucha observación, de mucho aprendizaje, de revisión de la conciencia en todos esos frentes, y obviamente hay tres al final que por lo menos nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio muy consciente en tres, con una sola prioridad. Dicen la palabra prioridad, nosotros después la dañamos, o sea, los seres humanos la dañamos al llamarla prioridades. La palabra original no era prioridades, solamente hay una. Y en eso es el bienestar del equipo humano. ¿Cómo están las personas de la organización hoy? ¿Estamos cuidando dentro del círculo de influencia, lo que podemos cambiar e influenciar? ¿Los estamos cuidando o no? Y esa es la prioridad. Creo que en este momento poder lograr eso ahí, esa es la prioridad. Y hay otros dos elementos que obviamente son fundamentales. El segundo es mantener la organización viva y activa, las cadenas productivas. Nosotros estamos en las cadenas de la alimentación. Algo que nos hemos dicho, digamos que al interior de la organización es más grave que una pandemia, es una pandemia con hambre. Por lo tanto, tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible para poder contribuir ese granito de arena a solucionar ese riesgo o a contribuir a que eso efectivamente no pase. Y el tercero, definitivamente también es un tema de recursos financieros en donde hay que ser muy, muy juicioso para poder, digamos, que mantener la organización viva y funcionando. Es como el sistema circulatorio. Entonces es esa mezcla como de esos frentes, obviamente solo una prioridad. Y al final eso es lo que estamos por lo menos revisando y diciendo. Esto es como el final. Gracias, Alejandro. Pasar. David, bueno, Confama es una caja de compensación, pero también tiene un conjunto de empresas que también sufren de todas las presiones, dificultades, inclementemente como todas las demás empresas. Para ti, entonces, ¿qué es el éxito tradicional y el éxito que debemos resignificar ahora en esta crisis? Nuestro pensamiento, Alejandro, es que las empresas o entidades sin ánimo de lucro deben tener la misma lógica empresarial. Y también las empresas con ánimo de lucro deben tener la
la lógica de prestar un servicio a la humanidad. Yo creo que nos estamos encontrando y debemos ser más parecidos de lo que nos imaginamos. Yo te oía la pregunta y me acordaba de la etimología de la palabra éxito, del latín exitus. No por nada la palabra en inglés salida es exit. El latín exitus quiere decir el fin, el término, la salida. Por ahí una persona que es muy conocida por lo que escribió tanto en innovación como en administración, se murió hace poco, Clayton Christensen, escribió una conferencia muy famosa de él que es Cómo medir tu vida, que básicamente es un ejercicio de imaginarse al final de la vida de cada uno y preguntarse qué realmente vale la pena. Y yo creo que el mismo ejercicio podemos hacer en las empresas. La respuesta que Clayton Christensen da, aunque los invito a leer la conferencia que es corta, está también publicada como un librito y vale la pena, es que realmente nuestra vida se mide a partir de la huella que dejamos en las demás personas. Esa es la única prioridad, como decía Alejo, porque a mí también me gusta que la etimología de prioridad, digamos, la historia de la palabra prioridad en inglés, que es de donde viene, durante siglos y siglos fue sin plural, no existía, como decía él. Y yo creo que el ejercicio de mirar el fin y pararse a mirar desde el futuro cómo evaluaríamos lo que estamos viviendo es una buena aproximación. Imaginémonos en el 2030, 10 años, por decir cualquier cosa, es arbitraria la fecha. Lo que nosotros hemos dicho en Confama es, mire, que cuando miremos para atrás, digamos, hicimos todo lo que podíamos para prestar nuestro servicio enmarcado en nuestro propósito superior. Nos fuimos a fondo, prestamos un servicio, servimos de algo. Que para eso se necesita sobrevivir. Por aquí alguien preguntaba en un chat que en un contexto como el de ahora el éxito es sobrevivir. Yo confieso que en alguna época me gustó el fútbol. Era mejor lector de fútbol y estudioso de fútbol que jugador, pero leí bastante a algunos teóricos del deporte y aprendí también que si uno sale a empatar, normalmente pierde. Si uno sale a empatar un partido, normalmente lo pierde. Yo creo que uno no puede poner como un estándar de éxito sobrevivir, sino dejar una huella muy profunda. Como decía muy bien Alejandro, el dinero se necesita, pero el dinero es un medio. Las empresas necesitan conseguir dinero en los distintos mercados, tanto de inversionistas como de clientes, para poder seguir haciendo su tarea y llegar más lejos. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta desde de cuál fue el servicio que prestamos. Obviamente marcado en nuestro propósito, unos nutriendo, otros educando, otros cuestionando, otros cuidando como nosotros, o generando oportunidades de progreso, que es lo que hacemos en Confama. Y eso me parece a mí, Alejandro, que es un estándar para non-profits, para for-profits y también para gobiernos. Mirarse desde un futuro hipotético y decir, sí hice todo lo que pude, sí serví de algo, sí cuidé. Y yo creo que eso sería una buena aproximación a tu pregunta. Bueno, yo creo que sin duda todos estos desafíos que van planteando pues, son complejos de desarrollar y requieren un liderazgo, que es nuestro, digamos, nuestro segundo gran bloque o nuestro segundo provocación en esta conversación. Enfocarnos de la manera que ustedes están hablando en las organizaciones requiere renovar el liderazgo actualmente. Y mucho de lo que vienen planteando pues tiene que ver con esa dosis humana, más social, más consciente, como también lo hemos venido expresando en muchos escenarios, y aparece entonces esta palabra de empatía, empático. De alguna manera, digamos, nueva para las organizaciones. Entonces, la siguiente pregunta un poco, a mí me gustaría orientarla a los tres rápidamente. ¿Cómo ven ustedes que es una organización empática en este momento actual? Y no solo por la crisis, sino para los años venideros, porque también las cosas que estamos hablando no solamente son coyunturales, son transformaciones que estamos invitando a que se queden de manera permanente en las organizaciones. María Alejandra, ¿qué tal si comenzamos contigo? Empatía y empresa. Prende el micrófono, por favor. Acá, sí, correcto. La frase del año. Perfecta. A ver, empatía y empresa. A ver, hay varios elementos y quiero empezar con un señor que se llama Ed Young. Él escribe en el Atlantic y definió o presentó que en estos momentos están los nativos las personas que nacieron en este momento son de la generación C, pues C de coronavirus.
dentro de todas esas características, pues aunque llaman los nativos a las personas pues nacidas, de todas formas yo creo que en estos momentos el liderazgo de la generación Z es el liderazgo transformacional, el tema solidario, el tema genuinamente interesado en el bienestar de los demás, que creería yo que eso sería el tema de empatía. Tengo un amigo, muy buen amigo, que se llama Miguel Galván. Él lidera una comunidad en Centroamérica que se llama el Business Transformation Consortium. Y él escribió una pieza donde habla que los líderes de ahora pues ya no son los líderes, los superhéroes infalibles, y que aunque hay que actuar con decisión y mantener templanza, de todas formas la credibilidad en estos momentos viene como de la realidad que seamos, de la manera en que nosotros podamos asumir nuestras vulnerabilidades con confianza y ser percibidos real para los demás, que los demás puedan identificarse con nosotros. La Compañía de Jesús tiene un lema súper bonito que es precisamente esta orientación de servicio que hablaba David, de amar, 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 amar y servir, pero otros aspectos de la empatía o del liderazgo empático acá es los líderes que se cuidan ellos mismos para cuidar a los demás, que mantienen su energía, que se cuidan para poder seguir mirando adelante, que tienen una autoconciencia, que tienen autocontrol, que se dan tiempo para pensar, que enseñan con ejemplos, que tienen congruencia en los principios y los valores, que escuchan, que son sensibles para comprender, que son sensibles a los diferentes o todo el panorama de las posibilidades de diversidad, que son resistentes, optimistas, generosos, que pueden pensar hacia adelante, que comunican claro sin hacer suposiciones, que transmiten con serenidad, pero al mismo tiempo comunican con transparencia toda la información que tienen, que incluyen a los demás en la construcción del futuro de la organización, que asumen con humildad que no saben. Y aquí un concepto que es muy interesante y muy bonito, que se lo vi a un CEO de Pepsi que se llama Pedro Padierna, y Pedro dijo, es importante en estos momentos liderar para florecer después de la crisis. Y este tema de florecimiento no solamente es el tema de florecimiento como la visión de sociedad 5.0 de los japoneses, sino como miremos el tema, como retomemos, por ejemplo, el Renacimiento, en la época del Renacimiento, donde nosotros tenemos estas nuevas concepciones de hombre y mundo, la difusión de ideas del humanismo, renovación de las ciencias naturales y las humanas, y esto, pues aquí tuvieron un lugar fundamental la familia de los Medici, que era una familia pues que fue ganando poderío y riqueza en la banca, pero que se encargaron de hacer esa como cross-fertilization, que tomaron elementos de la ciencia y del arte, y en estos momentos vemos el Renacimiento como un periodo cultural en donde se retaron los dogmas que habían estado arraigados por siglos, pero que al mismo tiempo se plantaron nuevas libertades de contemplación, nuevas contemplaciones. Ayer David estábamos en otra conversación y David hablaba de su amor no amor, pero de la admiración por Darwin y la manera de la similitud con los sistemas biológicos. Pero aquí yo creo que también los líderes empáticos son los líderes de más pequeñas, como de unidades más pequeñas, pero con un impacto más trascendente. Perdón por extenderme tantísimo. No, está bien. David, empatía y empresa para ti. Oyendo a María Alejandra me acordé, en estos días estuve leyendo un poco sobre una característica que debemos tener, yo creo, todas las personas y por supuesto los líderes también en estas épocas, Alejandro, y va un poquito más allá de la empatía. Como yo lo veo, la empatía es un subconjunto de la que voy a mencionar a continuación, y es la compasión. Leí un libro que se llama 12 claves para una vida compasiva, de la historiadora de las religiones Karen Armstrong, que lo recomendó por ahí en alguna columna Jorge Giraldo, el profesor de la Universidad de Afit. Y
Y para decir una definición sencilla de compasión, porque yo creo que esa es una de las responsabilidades más grandes que tenemos, tiene un primer capítulo que es la empatía, y es ser capaz de ponernos en los zapatos del otro, entender que todos somos seres que podemos llegar a sufrir, que tenemos dolores. Pero la compasión va un poco más lejos de sentir lo que el otro siente. La compasión implica la intención y casi que diría la decisión de mitigar ese sufrimiento. Me pareció muy poderoso y conecto con un comentario más para redondear. Hace unos días escuché una charla donde en una entrevista Alonso Salazar entrevistaba a Andrés Aguirre, el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los líderes más integrales de nuestra región y diría yo de nuestro país y muy importante en el sector salud. Y Andrés decía, hombre, casi que debía ser una condición para ser presidente de una empresa, para ser director de una institución pública o privada, tener una formación humanista. Casi que debían hacer un examen de filosofía, decía él, y él lo dice porque además él encarna eso, él es un filósofo, además de ser un médico. Yo no lo pondría pues tanto como un examen de filosofía, pero sí diría que el recorderis, lo que nos tenemos que repetir frecuentemente es que las organizaciones no son aparatos tecnológicos, no son máquinas, las organizaciones tampoco son aparatos financieros, no son bancos, ni siquiera los bancos son aparatos financieros. Las organizaciones son ante todo agrupaciones de seres humanos alrededor de una intención. Y si lo más importante de una organización, lo que lo compone son las personas, pues eso es a lo que hay que dedicarse. Gonzalo Restrepo, el expresidente del Grupo Éxito, me dio un bellísimo consejo una vez cuando empecé a trabajar en Confama y me dijo, el único consejo que yo te doy, se lo pedí, es que te acordes que todos los gerentes son ante todo gerentes de talento humano. Con eso cierro. Gracias, David. Muy bello eso de agrupación de seres humanos alrededor de una intención. Alejandro, para ti, empatía y empresa. Como para agregar algo, hay una idea, porque han sido pues, bastante profundos María Alejandra y David. Yo ahí, digamos que el único comentario que agregaría es, este es un momento en donde un virus se encargó de ponernos en nuestro lugar. Y eso definitivamente pues es muy, debería ponernos a nosotros en un modo de muchísima vulnerabilidad en todos los aspectos. Y cuando digo vulnerabilidad es alrededor del tema de la humildad, de saber muy bien, oiga, qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Y eso pasa por hacer un reconocimiento nosotros con nosotros en el espejo de cuáles son esas habilidades únicas en donde yo siento que puedo generar valor al otro y en cuáles no. Y por lo tanto también nos pone en un modo muy de entender al otro, a uno entender desde las virtudes, no desde el juicio es que todos tenemos que ser igualitos y todos tenemos que ser buenos en todo. Entendamos muy bien esa otra persona que tiene, que pone, que suma, cuál es esa habilidad única que nos está poniendo, y obviamente eso, en mi opinión, genera un tema de empatía fundamental que pone a mover eso. Hay una frase que le escuché a Álvaro González Alorda, un profesor de la Universidad del IE, amigo común de algunos de los que estamos aquí conectados, que dice, no hay nada más atractivo que un ser humano que esté en constante proceso de querer volverse mejor, de volverse un mejor ser humano. No hay nada más atractivo que eso. Y yo creo que este es un periodo en donde un virus se encargó de ayudarnos seamos muy conscientes de admirar eso en todos, en los demás, en las personas que nos rodean, y porque inmediatamente seamos capaces de hacerlo con nosotros mismos en el espejo, pues inmediatamente nos ayudará también a ser bastante más empáticos como personas, por lo tanto como miembros de equipo, por lo tanto como miembros liderando equipos, como organizaciones también. Qué tan bonito eso, Alejo. Y me dejas meter la cucharada con un comentario que me inspiró Alejo. Sí, claro. En estos días de pandemia, volviendo a leer un libro que para mí es muy importante en la vida, que son las Meditaciones de Marco Aurelio, encontraba una frase muy bonita, el emperador romano, que decía, cada que algo me molesta, y lo pensé pues a raíz de que las redes sociales, ustedes saben que ahora cada quien uno hace algo incluso con la mejor intención y poniendo todo su conocimiento, pues alguien dirá con todo su derecho que uno está equivocado totalmente, o lo dirá de muchas formas, seguro, a veces más amable que otras. Pero Marco Aurelio decía en sus meditaciones, en su diario, alguna noche,
decía, siempre que algo me moleste, y ahí me acordé de la empatía y lo que decía Alejo de Álvaro González, siempre que algo me moleste, me tengo que acordar que los dos estamos aprendiendo. Así es. Que alguien me Alejo, lo... bueno, muy bello eso también, aquí lo tomé nota. Nada más atractivo que un ser humano en proceso de querer hacerse mejor. Estamos dejando aquí unas frases como de esta conversación para compartir. Bueno, yo creo que voy a poner una pregunta un poquito más difícil en este sentido, y es que, por supuesto que la crisis nos ha afectado a todos como organizaciones, como empresas, como individuos, como familias, y ustedes como líderes empresariales, líderes de una organización, líderes de unos grupos humanos, líderes de distintos procesos de cambio, y ya con lo que hemos dicho alrededor de estos nuevos valores, principios, las decisiones a veces tienen que ser duras, o a veces son duras, a veces nos toca tomar decisiones que son muy difíciles de tomar, y eso tiene efectos, por supuesto, en nuestros grupos de trabajo, en las personas de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de los entornos donde nos encontramos. Y la crisis como tal, pues ha abocado a tomar decisiones en algún momento que de pronto antes no hubiésemos tomado. Me gustaría, lo mismo, siguiendo esta metodología, una ronda, y me gustaría que ustedes nos contaran desde su perspectiva, incluso y su experiencia personal, pues el efecto que puede tener estas decisiones difíciles, y si se atreven a compartir una decisión o positiva o negativa que podamos como ambientar en esta conversación. Alejandro, cambiemos el orden, ¿te parece? Empezamos contigo. Estaba súper tranquilo porque pensé que iba de tercero. En la... a ver, ¿qué les digo? No, yo ahí trataría de enmarcar eso claramente. Claramente una situación como esta lo pone a uno en movimiento. Es un virus que no se ve, que replantea por completo todo el tema de los desafíos empresariales en el día a día. O sea, y lo mencionaba ahora desde esa propuesta de valor. Recuerden hay veces que nosotros como profesionales estamos en el medio, en el trabajo, estamos, ahí me distrae un poquito, empezamos a diluir los conceptos, las palabras, y las empezamos como a depreciar, y ya las utilizamos y pensamos que eso pues ya tiene un montón de dignidad detrás. Yo creo que la palabra propuesta de valor es súper potente, y a uno se le olvida. La propuesta de valor es la propuesta que un grupo de personas, poniendo la existencia de cada uno, pone en la mesa para ir a presentarle a la sociedad un valor para que esa sociedad libremente lo escoja uno y le diga a uno, sí, yo quiero ese trabajo y ese esfuerzo de ese grupo. Para mí esa es la propuesta de valor, y es digamos que un ejercicio, en mi opinión, que debería estar siempre fundamentada en la virtud. Teniendo eso claro, y ya no hay por qué abrir con esa explicación, nosotros como líderes y responsables de una organización que está canalizando esa energía para ir a generar un valor, tenemos la obligación de asegurarnos que esa propuesta de valor que le estamos presentando a la sociedad, a los clientes nuestros, mantiene esa relevancia y ese valor. Y eso va a requerir un proceso evolutivo normal. Eso es darwiniano. Sí, suena muy cruel, muy difícil, pero si estamos partiendo del punto fijo de que la intención es generarle valor a la sociedad, pues eso claramente debería darnos mucho más coraje para tomar algunas de esas decisiones, que desde lo humano son duras en algunas de esas cosas, pero se harán con toda la responsabilidad, con toda la profundidad, con todo el juicio y con toda la conciencia. Y es un tema de mantener perfecta, digamos, que viva ese organismo vivo, que es la empresa, porque es un organismo biológico vivo. Uno tiene que preservarlo, por lo tanto estará haciendo uno, como bien dice David, dentro de su círculo de influencia, de lo que podemos cambiar e influenciar, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo bien hecho, pero con la conciencia de que estamos haciéndolo desde esa relevancia de esa organización. Y muchas veces hay que tomar unas decisiones duras, claramente, pero yo creo que si la intención está clara y ese punto fijo está claro, y no estamos improvisando, ni aprovechando, ni venga a ver cómo, sino que el propósito está detrás de toda esa intención, pues yo creo que eso da también mucha fortaleza y mucha serenidad para tomar esas decisiones difíciles. Gracias, Alejandro. Bueno, David, ¿cómo lo ves tú? También me imaginaba que iba a quedar de tercero, me cogiste. Estaba pensando en 3 tipos de decisiones difíciles, Alejandro y María Alejandra y Alejo. Y la primera
es que la primera reacción que uno tiene en una situación, en un desafío de este tamaño, es paralizarse, porque uno siente miedo. Y a mí me ha tocado, he sentido que con mi grupo hemos tenido que tomar unas decisiones de tratar de profundizar nuestra ventaja y en lugar cuando uno tiene ganas de frenar, eh, apretar el acelerador en algunos asuntos que son esenciales, en particular en lo que nosotros hacemos en el mundo de la salud. Hace pocos días anunciamos una alianza y una inversión importante para nosotros en un tema de salud y pues mucha gente decía, ¿y ustedes qué están haciendo, invirtiendo en este momento? Y, pero bueno, esa decisión de profundizar una ventaja y de acelerar cuando el instinto dice frenar, en estos días me acordaba Alejandro Salazar de una frase de los viejos, mi papá la usaba, y es que el buen chofer se nota en la bajada, porque si uno se pega el freno en la bajada, pues tarde o temprano se queda sin frenos y las consecuencias pueden ser fatales. Entonces hay que saber cuándo frenar y cuándo soltar. Esa es una decisión que se hace incluso a pesar de nuestro miedo. Otro tipo de decisiones que me parece fundamental es la de las decisiones de adaptación. Tener la capacidad de ver cuando nuestra cancha está cambiando, nuestro terreno, nuestro escenario. Escribía María Alejandra en una columna en estos días que me gustó muchísimo. Tal vez, no sé si en cuál de los medios que tú publicas, ahora nos puedes contar. Y a veces el campo de juego cambia tanto que uno tiene que decir, me tengo que adaptar o si no me quedo sin campo de juego. Y ahí la principal batalla es contra el propio ego, porque uno se apega a su estrategia, a sus ideas. Como decía Churchill, una estrategia es bueno que sea hermosa, pero tiene que servir, tiene que funcionar. Eh, y el tercer grupo de decisiones difíciles, y tal vez en eso pensabas cuando nos preguntaste, son las decisiones, y son las verdaderas decisiones difíciles, son las que generan sufrimiento a otras personas. A veces las organizaciones en estas épocas de todos los tamaños, desde la familia que tiene una empleada del servicio doméstico hasta la multilatina, todas las empresas nos hemos visto en momentos donde nos preguntamos si vamos a poder cuidar a todos nuestros trabajadores hasta el último día de esta pandemia. Muchas no lo han logrado en este país. Siempre es bueno recordar el privilegio que tenemos los que estamos en esta conversación. Para poder resolver las desigualdades hay que entender el privilegio y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de organizaciones que han hecho todo lo posible para cuidar a la gente y básicamente los despidos que se han visto obligadas a hacer son mínimos, pero en este país se han quedado sin trabajo a abril, porque todavía no tenemos cifras a mayo por el atraso que tienen las estadísticas, 5.3 millones de personas. Afiliados a Confama, a, a abril, más de 75.000 personas. Según la estimación que nosotros tenemos a, ahí sí a abril, a mayo, sí, más o menos a finales de mayo. Y cada una de esas personas es una historia de vida llena de sufrimiento. Yo diría que a veces hay que tomar esas decisiones cuando la sostenibilidad de la organización y su supervivencia lo demanda, pero la manera como uno las toma, se lo diría una vez a José Alberto Vélez, el presidente, el expresidente del Grupo Argos, que me decía las formas, incluso las peores decisiones, las más dolorosas, cambian si uno adopta la forma correcta. Ayer en una conversación con María Alejandra y con Juana Francisca Llano, la presidenta de Sura, me acordaba de una carta que leí hace unos pocos días, la carta del CEO de Airbnb, que tuvo que prescindir por razones de física y pura supervivencia de más o menos el 30% de sus trabajadores. Y me inspiró cómo lo hizo. Primero luchó hasta el final, echó todos los números para que no se perdiera un puesto de trabajo de más, porque cada historia, cada persona vale. Lo segundo que hizo es que montó una cosa que en los Estados Unidos incluso no existe, una red de protección propia, social, para esas personas. Un recurso, unos dinero para que pudieran tener un tiempo para estar mejor, para sobrevivir, un acompañamiento psicológico y educativo, y, e incluso les hizo casi que una agencia de empleo. Se dedicó a recomendarlos como, pues finalmente uno arma un equipo después de mucho tiempo de haber buscado a los mejores y no puede de pronto decir que hace una semana eran los mejores y hoy porque tengo problemas económicos son los peores. Y escribió una frase muy bella y dijo, yo envidio a todas las compañías que los van a contratar porque se llevan a una gente extraordinaria. Y vuelvo a lo de las formas y vuelvo a lo de la compasión. Decisiones difíciles todos hemos tenido que tomar en estos días, pero que ojalá siempre podamos vencer nuestro miedo, nuestro ego, y siempre podamos vencer ese piloto automático que a veces dice uno que cree uno que hay que seguir. ¿No? Nunca hagamos nada en automático, siempre preguntémonos qué es lo que la persona que está al otro lado está sintiendo, cuál es el sufrimiento que estoy generando o la alegría que puedo generar.
Entonces, incluso un despido bien hecho, y puede que sea una contradicción y no exista un despido bueno, pero bien hecho sí se puede hacer. Cuando eso es una situación extrema, puede ser una oportunidad para un ser humano y puede ser una oportunidad para construir mejor cultura organizacional e inspiración en los que quedan. Pero depende de cuál es la escala de valores que uno tiene. Yo ahí soy medio budista y siempre pienso en los círculos del cuidado de los budistas. Muy bien, David, gracias. María Alejandra, desde tu perspectiva, ¿qué nos quisieras compartir en este? Bueno, pues primero quisiera escuchar tu perspectiva también, Alejandro. Alejandro Olaya, pues lo conocen ustedes muchos como el director de la ANDI, pero Alejandro viene de muchos mundos. Alejandro viene del mundo de alto del gobierno, pero Alejandro también es profesor y ha liderado muchas organizaciones y ha gestado muchas mentes, pero también me interesaría saber tu posición. Entonces te escucho y luego te digo yo. Esta sección se llama el panel inverso, entonces. Exacto. Se llama a los pájaros tirándole a las pero... escopetas, pero qué maravilla. No, muy bien, No, por eso lo de verdad llamé. que genuinamente me interesa saber muchísimo esta respuesta y me interesaría otra pregunta que te tengo. Bueno, yo personalmente creo que, pues que casi que todas las decisiones que se toman en el mundo organizacional son decisiones difíciles, incluso las que parecen ser buenas, positivas, fáciles, porque siempre estamos en escenarios de incertidumbre. Una posibilidad de negocio, una entrada en un mercado, el desarrollo de un nuevo producto, una innovación, algo que creemos que puede tener éxito en algún momento determinado porque resuelve alguna necesidad, puede que eso cambie rápidamente y que no sea de esa forma. Entonces, incluso las decisiones que parecen fáciles, siempre las debemos revisar con la responsabilidad de que en algún momento se pueden invertir y debemos estar preparados para eso. Y creo que en esta coyuntura del coronavirus, muchas decisiones empresariales que se habían tomado, inversiones, nuevas líneas de negocios, aperturas de nuevos mercados, y de pronto todo se detiene, y de pronto no tuviste la suficiente previsión, responsabilidad, como decía David, no controlaste tu vanidad y tu ego para tomar la decisión, pero sobrecomprometiste las posibilidades de tu organización y te toma eso sin el seguro adecuado, mal parado, y de pronto se va al traste el trabajo de muchos, el empleo de muchos, el sustento de muchos y la construcción que hayan hecho de una empresa por una decisión que se realizó sin prever que podía algo terrible pasar. Entonces yo creo que no solamente en estas decisiones difíciles que toman ahora, hay que cuidar y calcularlo muy bien y comparto con ustedes, es que en este momento de coyuntura todas las decisiones que tomemos deberían siempre y deben tener como principal objetivo cuidar a las personas, y en este momento pues hablamos mucho también no solo del cuidado de la salud, sino el cuidado económico. Las familias también requieren una salud económica para que puedan tener un bienestar en sus casas, para que puedan desarrollarse, porque finalmente pues la actividad y el ingreso es una de las expresiones más importantes que tenemos en nuestra sociedad para que las personas se puedan realizar y hacer una cantidad de cosas en sus proyectos de vida. Así que ese sería pues como mi panel inverso, y te devuelvo ahora a ti entonces la pregunta. No, pues muchas gracias. A ver, hay varios elementos que los tres han dicho. Me parece súper interesante los temas, o sea, la valentía que supone tomar esas decisiones de propuesta de valor, pues, o sea, o alineadas o coherentes con la propuesta de valor de la empresa, pero también lo que pueden generar los temas de canalizar la energía, los temas de la dignidad, los temas de las decisiones de adaptación, el control de la vanidad. Y este cálculo que mencionas, Alejandro, porque el tema aquí que los tres han tocado es el tema de los seres sufrientes. Entonces, cómo nosotros somos valientes para enfrentar unas realidades. Inicialmente, cuando esto comenzó, pues la reacción en el corto plazo era tomar unas decisiones que permitieran la continuidad operativa, pero obviamente preservando la vida y los medios de vida de quienes más pudiéramos. Pero ahora yo creo que las decisiones están, o sea, la mayoría de las personas están utilizando sus filtros de valores para hacer las cosas correctas, para tratar
de tomar las decisiones correctas para dentro de la organización, pero también a las comunidades. Alguien que está hizo una pregunta, un comentario, Luisa Fernanda Piedradita Garcés, dice que en lugar de empresas deberíamos, en el contexto de empatía, deberíamos hablar de compañías. A mí también me gusta más el término de compañías, pero pensé que era un anglicismo, pero esa parte de compañía yo creo que en estos momentos adquiere muy, muy fuerte la manera como nosotros denominamos las empresas. A ver, las decisiones y las propuestas de valor que podemos hacer cada uno y nuestras contribuciones de valor también a las organizaciones de que hacemos parte, pues tiene mucho que ver también con entender las realidades que están cambiando, los nuevos de negocio. La supervivencia es importantísima y hay que tomar decisiones para esto, pero no a toda costa. O sea, y por eso es súper importante los valores personales, conectarse con el propósito, experimentar y vivir de manera anticipada los procesos. Ayer Juana Francisca Llano, presidente de Sura, decía que pues cuando le entregaron el puesto, su primera pregunta es ¿qué tenemos que cuidar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Es una pregunta que ha mantenido, pues la ha mantenido con buena brújula en el proceso, pero aquí yo creo que las decisiones de valentía son decisiones que hay que tomarse considerando todas las dignidades, considerando las realidades, considerando que somos seres sufrientes, todos. O sea, no es que tenemos el potencial de ser seres sufrientes, o sea, el sufrimiento hace parte de muchas partes, pero también los temas de esas decisiones que nos permitan tener vigencia después de la crisis y vigencia a los grupos de interés, que nosotros podamos mirar a los ojos a nuestros clientes, a nuestros empleados, a las mamás de los empleados, a los hijos de los empleados, a los sobrinos de los clientes, y que nosotros nos sintamos tranquilos. Entonces, y en temas de aceleración, que también los tres tocaron como este punto, claro, también eso es otro punto importante. Nosotros tenemos, o sea, en estos momentos, si nosotros estamos visualizando un cambio, tenemos que acelerar los cambios que definitivamente consideramos que van a permanecer, y pues esta aceleración tiene que hacerse con agilidad, pragmatismo y dignidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de futurología y a mirar un poco qué viene. Creo que están familiarizados. Este fin de semana se publicó ahí un resultado de una encuesta que realizaron en Fortune 500. Creo que pronto la hayan tenido oportunidad como de conocerla, y le preguntan un poco a los principales CEOs de Fortune 500 qué cosas creen que vienen de acá para adelante. La encuesta es larga, pero hubo como dos resultados que les quiero compartir y pensar ustedes qué opinan de eso para el contexto colombiano. Hay una pregunta que le hacen a ellos alrededor de qué creen que va a suceder con este capitalismo de grupos de interés. Y el 48% dicen que esta crisis lo va a acelerar, va a hacer que se profundice. El 18% piensan que va a hacer que se vuelva más lento, todas estas aproximaciones se van a lentizar. El 31% creen que no va a tener ningún efecto, y el 2.4% otros. ¿Qué creen ustedes que va a tener para Colombia? Esto es una lectura global para nuestro país, desde su punto de vista. ¿Cómo creen que va a afectar este coronavirus, esta crisis, estas aproximaciones, este movimiento a este capitalismo de grupos de interés o capitalismo consciente? Aleja, empecemos contigo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que lo va a acelerar, que lo va a hacer más lento o que no va a pasar nada? Yo quisiera que tuviera como dos tipos de velocidades, porque para mí también es importante, o sea, considero que es muy importante por el capitalismo de accionistas. También me parece importante porque cuando nosotros pensamos quiénes son los beneficiarios de los accionistas, pues aquí estamos hablando de los pensionados y de una cantidad de seres vulnerables. Entonces, quisiera que tuviéramos como unas dinámicas que nos permitan integrar a los diferentes grupos de interés, generar unos sistemas de estímulos, tratar de no dejar a nadie atrás, porque cada persona o cada organización que nosotros no incluyamos y que no tratemos de poner en nuestro barco de salvación, pues va a ser esto se nos va a devolver horriblemente. O sea, cada excluido en estos momentos va a significar
costos de overhead en seguridad. Perdón por ser tan dramática con el asunto, pero es como tratar van a pasar muchas cosas en Colombia, pero los accionistas también hay que cuidarlos y entender como el sentido profundo de qué significan los fondos de pensiones también es importante. Entonces yo creo que hay que tener los temas de este liderazgo transformacional, el tema de capitalismo consciente, muy presentes. Creo que pues, la toma de conciencia interior pues, de todos los empresarios que yo conozco en estos momentos, todos están muy sensibilizados con que definitivamente esto hay que continuarlo de una manera en que no nos vamos a arrepentir del futuro que estamos creando. Entonces, creo que va a acelerar estas corrientes de búsqueda por el bien y por el bien común, que vienen del lado de la bondad, que vienen del lado de conciencia de muchos aspectos y de obedecer interiormente, pero también una capacidad de leer las implicaciones de no hacerlo. Alejo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto se va a acelerar, se va a lentizar, no va a pasar nada en nuestro país? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que van a pasar dos cosas. Lo primero es que yo creo que acabamos de acelerar 10 o 15 años de proceso evolutivo de conciencia en el mundo empresarial. Fácilmente, ¿verdad? Y estoy poniendo ese número pues, por poner cualquier número, pero realmente acabamos de tener una aceleración impresionante de esas realidades. Ahí, como para comentarles algo, de vez en cuando me han invitado a 2 o 3 paneles o conversaciones donde empiezan a criticar mucho los millennials. Y yo siempre dejo que hablen, buenísimo, que hablen, que critiquen los millennials, porque cuando llega me llega a mí la pregunta, yo digo, esa es la esperanza de la humanidad. O sea, es literal. O sea, la verdad yo les digo, ¿por qué? Porque es que los millennials, cuando son puros, trabajan es alrededor de unos propósitos muy trascendentales. Hoy es difícil encontrar una persona que quiera dedicarle parte de su existencia, que eso es lo que hace uno cuando uno se va a trabajar a una empresa, a un propósito que no valga la pena simplemente por un salario. Hay un porcentaje de la población que necesita hacerlo. Y desafortunadamente le toca aceptar cosas que van llegando. Pero hay un porcentaje también hoy cada vez más amplio de personas que dicen yo decido dedicar mi existencia y mi vida a un trabajo que tenga un sentido y que tenga un propósito más grande. Y eso en este momento lo que está haciendo es acelerando todas esas transformaciones. Y yo creo que eso no solamente va a ser en la parte del empleo, sino también en la parte de la inversión. Si yo tengo unas pensiones y unos fondos de pensiones, yo quiero invertir en compañías que construyen un mejor mundo. Y deliberadamente, desde mi libertad, yo voy a decir es que yo quiero acciones es de esa compañía, una que construye y deja mejor el mundo, no la que me da más dividendos, porque además hay unas de esas que están dejando mejor el mundo y dejan unos buenos dividendos. O sea, es que eso tampoco, ese cuento de que a uno le dicen, no, es que eso no es verdad. O sea, uno con la acción de decir yo quiero dedicarle no solamente mi vida y mi trabajo a un propósito, también con los recursos y los ahorros que uno tiene hace exactamente lo mismo. Uno se vuelve un activista, diga yo quiero comprar acciones es de esta empresa, porque me da satisfacción. Inclusive a un costo probablemente en esos dividendos. O sea, probablemente yo diga, no, es que a mí no me importa, si yo me puedo ganar la mitad, pero si yo sé que yo estoy aportándole algo que construye mundo, pues quiero hacerlo. Y yo creo que eso acaba de pasar en 10 años, o sea, se nos acaban de acortar en 10 años en meses. Y obviamente en una situación como esta también van a salir los que se les sale lo peor. Los que quieren especular, los que quieren destruir, y eso es normal, pero cada vez va a ser más visible. Los vamos a poder ver. O sea, vamos a estar viéndolo y vamos a poder tener la conciencia de decir, yo quiero dedicarle mi trabajo es a esto. Mis inversiones y mis ahorros es a esto. Y yo soy muy optimista. Bueno, Alejandro, muy bien. David, ¿cómo lo ves tú para nuestro país? ¿Qué crees que va a suceder con esta tendencia del capitalismo de grupos de interés? Alejo, yo más que optimista soy posibilista. Es decir, yo creo que si hacemos lo correcto y nos movemos rápidamente las organizaciones y los líderes sociales en la dirección que han planteado Alejandro y María Alejandra y vos, pues vamos a estar a la altura de los clientes, de los inversionistas, de la gente que está buscando trabajo. También reconozco que la naturaleza humana es compleja, la famosa condición humana no es sencilla.
aparecerán, como dijo Alejo, aquellos que le han hecho daño a la empresa desde la ilegalidad o desde la inmoralidad, que las dos cosas son reprobables hoy. Eh, Alguna vez le oí a Alejandro Mesa decir que no podíamos llamar a ninguno de los ilegales empresarios, y yo estoy de acuerdo. Pero creo que ya incluso a las personas que hacen negocios de manera inmoral, los carteles, los monopolios mal manejados, todas esas personas, la gente que maltrata su talento humano, eso tampoco lo podemos llamar empresarios de ahora en adelante, porque eso nos hace mucho daño a los que estamos construyendo empresa, el tipo que sea esa empresa. Entonces, mi respuesta sería, soy posibilista. Creo que el viento de cambio que sentíamos a finales del año pasado en Colombia y que fue una de las muchas causas de las marchas que vivimos en distintas ciudades, casi todas con jóvenes de la clase media insatisfechos, se está volviendo un huracán. Esos vientos de cambio nos va a tocar escucharlos, nos va a tocar sentirlos y, y yo creo que más nos vale que respondamos a todas esas personas que nos están mirando. Llevamos más de 10 años y lo ha dicho muchas veces la Andy en sus distintos foros y sus líderes, desde el presidente hasta los líderes como vos, que las empresas vienen bajando su de reconocimiento y aprobación de la ciudadanía. Eso no es bueno para ninguna sociedad, pero yo creo que la actitud que nosotros podemos tener ante eso no es que no me entienden, es que no ven lo bueno que soy, sino que la actitud tiene que ser, bueno, ¿qué me están diciendo? ¿Y qué es lo que yo tengo que cambiar? A ver si me adecuo. Y yo creo que lo que nos están diciendo es, los mercados laborales nos están diciendo que lo importante en la vida no es el sueldo, aunque está bien que haya buenos salarios, sino hacer algo útil para la humanidad, algo que tenga valor. Creo que los inversionistas empiezan en estos días Protección, una afiliada a la ANDI, anunció un cambio radical en su política de inversiones, que lo hace con nuestros fondos de pensiones yo diría, completamente alineado con los principios de capitalismo consciente. Y decía, lo que estos inversionistas, estos trabajadores quieren es respeto por el medio ambiente. Y hay que escuchar esas voces. Lo que quieren ver es respeto por los seres humanos, integral. Y cada producto que le haga daño a Es los una seres pregunta humanos chévere ahí. Hay preguntas chéveres, ¿o no? o servicio que le haga daño a los seres humanos, yo creo que va a empezar a ser cada vez menos popular y, y van a ser cada día más chéveres, más cool, como dice un amigo mío, las empresas que buscamos hacer el bien y que alineamos nuestros productos y nuestras políticas a eso. Por supuesto que no faltará el lado oscuro de la fuerza, como en todos los juegos, pero yo soy posibilista y creo que si nos ponemos las pilas, este es un país y en particular Antioquia ahí tiene una responsabilidad que ha sido capaz de mostrar el valor que tienen las empresas para construir sociedad y no nos puede quedar. Si fuimos capaces de hacer lo que hicimos en el siglo XX y recuperarnos de lo que nos pasó a finales del siglo pasado, pues no nos va a quedar grande esta situación ni ninguna. Esa es la esperanza que yo tengo. Bueno, vamos llegando al final. Yo quisiera, como decía, hay algunas preguntas chéveres aquí en el chat que podamos de pronto compartir. Los invito, si se animan los que están conectados, tenemos 144 personas conectadas en este momento. Si se animan a lanzar una o dos preguntas provocadoras que podamos tener aquí para cerrar, sería maravilloso. Y de esa manera, pues, ir llegando como al final de esta conversación. Aquí me pasan una que acaban de hacer hace un minutico, la voy a plantear y aquí sí dejo pues libremente cuál de los tres quiere de pronto responder porque no está dirigida a ninguno. Y preguntan, ¿cómo acompañar a los empleados de regreso a la oficina? Es una pregunta que hoy no estamos haciendo todos, volvemos, no volvemos, ¿de qué manera volvemos? ¿Quién le gustaría darnos unos tips y unas reflexiones sobre cómo acompañar a los empleados a este regreso? David, adelante. Yo en estos días le oí a Aníbal Gaviria, nuestro gobernador, a propósito un mensaje de solidaridad para él, que está él y su equipo haciendo un trabajo extraordinario en estos momentos. Le oía una expresión que me gusta y es: la pregunta no es si volvemos o no, sino cómo volvemos. Porque el virus vino para quedarse. Podrá llegar una vacuna, pero se demorará en que la tengamos todos y seguramente habrá tratamientos, pero igual habrá que tomar precauciones. Entonces, si tenemos que volver, hagámoslo bien. Hagámoslo primero haciéndonos cargo del miedo de la gente, porque todos tenemos un poquito de miedo. Las señoras y los señores no quieren llevar a los niños al colegio, todos los que vamos a una reunión porque nuestro trabajo en el sector salud o con relación con el sector público así lo demandan, pues lo hacemos con algo de prevención. Entonces, primero hagámonos cargo del miedo y recordemos que el miedo es una emoción súper útil.
últimamente hemos proscrito el miedo. Y acuérdese que el miedo biológicamente surgió porque nos ayuda a reaccionar rápidamente y cambiar el curso que estamos llevando. Si yo no sintiera miedo cuando estoy en la mitad de una calle y siento un camión, pues me muero, ¿cierto? Entonces aprovechemos ese miedo en sus dosis razonables y utilicémoslo para transformar hábitos, esa y otras emociones. Utilicemos el afecto también que tenemos por las empresas y por nuestra familia. Utilicemos también la admiración que sentimos por distintos líderes para que nos den ganas de seguirlos. Y nosotros en Confama decimos que nos toca seguirlos, que son usar bien el tapabocas, la higiene permanente, el lavado de manos permanente, la distancia física, y por último el autodiagnóstico frecuente. Si no me siento bien, olvide el ego, reconózcaselo a usted mismo y vaya para su casa y siga el camino que tiene que seguir para que las autoridades de salud lo cuiden y le ayuden a cuidar a los demás. Entonces, por supuesto que habrá respuestas más elaboradas, técnicas de protocolos, de elementos de protección personal, y etcétera, etcétera. Pero yo los dos mensajes que daría es el primero, el de hay que volver. No neguemos el miedo. Algo de miedo tenemos que tener. Por algo estuvimos encerrados más de 3 meses. Y utilicemos ese miedo y otras emociones para transformar nuestros hábitos. Yo creo que la responsabilidad para que podamos seguir teniendo vida no solo económica, sino social y familiar, no está en las autoridades públicas, ni está en las instituciones de salud y el sistema que lo contiene, que las contiene. Yo creo que está en manos de cada uno de nosotros. Y esa sería la respuesta que yo te daría. Pues parece más una arenga, pero creo que es una buena oportunidad para decir que nos toca a todos ponernos las pilas, pero no nos podemos quedar encerrados. Yo, por ejemplo, no comparto del todo la decisión de dejar a los estudiantes en la casa todo el segundo semestre de este año, porque me parece que lo más importante que uno aprende en el colegio y en la universidad no son los contenidos que le transmiten, sino la interacción social y los conflictos, y el aprender a querer y a desquerer, y el aprender a pelear y a despelear. Y me parece que más bien habría que dar un mensaje de reactivación segura y de reactivación cuidadosa y de responsabilidad, pero no podemos quedarnos atrapados en el miedo. Este encierro fue mientras nos preparábamos, pero no puede ser una medida permanente, es insostenible. Alejandro, esta es para ti, sin duda. Es de tu área. Alguien pregunta, ¿qué opciones vemos para el campo, para el agro colombiano luego de esta crisis? Yo creo que ya arrancaron unas conversaciones que yo no las había visto con tanta fuerza desde que tengo conciencia. Siempre se han hablado, digamos que en el colectivo, digamos que en la conversación colectiva, el tema del agro en Colombia siempre ha sido un tema. Yo ahí personalmente tengo unas opiniones, digamos que bastante, seguramente fuertes, pero yo creo que ya le llegó la hora, o sea, ya es el momento. Colombia importa entre 6 y 7 millones de toneladas de materias primas básicas para la alimentación, hablando pues de maíz y soya. Tenemos regiones del país con unas áreas absolutamente abiertas, digamos que hoy disponibles para poder hacer todo ese desarrollo, y yo siento que el país se ha frenado en una conversación ideológica, que si es con mini, que si es con pequeños productores, que si es con grandes productores, que si es con tecnología, que si es con tecnología, y mientras nosotros estamos y llevamos en eso desde que yo tengo memoria, y seguramente viene desde atrás, pues los agricultores de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos hacen fiesta, pues porque Colombia hoy solamente en esos ingredientes se gasta 18 billones de pesos al año. Imagínense en este momento lo que significaría dejarlo acá en productividad, haciéndolo bien, obviamente, ¿no? Con eso no estoy diciendo cierre, porque es entonces ahí donde llega la conversación ideológica. Cierre las fronteras y hagámoslo aquí desde estas maneras y bien costoso. ¿Y quién va a pagar entonces los alimentos? Porque no vamos a poder pagarlos. Entonces se vuelve un círculo muy amplio. Yo creo que ahí es un tema muy biológico de empiece a buscar ¿dónde están esas limitantes para que ese desarrollo sea muchísimo más amplio, más grande? Ya hay empresas, ya hay agricultores haciendo cosas muy interesantes. Identifíquelos y asegúrese que usted le pone gasolina atrás. Porque la otra visión de ir a arrancar desde cero y empezar a tratar de inyectarle a las personas la vocación, eso realmente yo creo que ya probó ser una estrategia que no funciona. Busque más bien las personas que ya tienen esa vocación, que ya están intentando hacerlo, así sea en pequeño, y mire a ver cómo acelera.
que si usted acelera a esos que ya están haciendo el trabajo, le aseguro que eso empieza a irrigar. O sea, es un sistema totalmente, ahí sí que hay que aprender al virus. Eso, copiemos el virus. Bueno, y cerremos con esta última pregunta para María Alejandra. Nos preguntan por acá, ¿qué estrategias se podrían utilizar en la organización para que los equipos estén enfocados, alineados, motivados? Yo diría que no solo en esta crisis, ya este pedazo ya es editorial mía, sino, digamos, permanentemente. Prende el micrófono. Gracias. Bueno, aquí creo que tanto David como Alejandro pues han dado respuesta a esta pregunta con los dos temas anteriores, pero el tema de enfocar a los equipos, yo creo que aquí viene un tema de identificación de la manera como nosotros entendemos lo que está pasando, entendemos las decisiones y entendemos y confiamos en los valores de nuestros líderes. Entonces, exhibir los valores, hacer una demostración y explicar los contextos, yo creo que es lo que nos permite en estos momentos estar enfocados, porque para poder ir todos en la misma dirección necesitamos mucha confianza, pero para tener confianza pues tenemos que manejar el miedo que decía David para transformar nuestros hábitos, pero incluso los hábitos de desconcentrarnos de ciertos aspectos. Escucharnos, ayer hablábamos con Juana Francisca y con David, la importancia de la intuición, pero también es mirar para el mismo lado, asegurarnos que tenemos esos espacios de comunicación y los espacios de experimentación e imaginación y que todos participamos, pero es eso, o sea, es la confianza y mantenernos, saber que nuestro líder tiene la capacidad para mirar adelante y podemos confiar en ella o en él. Alejandra, muchas gracias. Bueno, vamos llegando a su fin con esto. David, Alejandro, María Alejandra, agradecerles mucho, una conversación maravillosa, muy productiva, llena de editoriales. La vamos a publicar con su autorización, por supuesto. Esto está grabado para que muchas más personas puedan escucharla, replicarla, tener aprendizajes de ella. Un agradecimiento a los 145 personas que estuvieron conectadas en esta conversación. Creo que esto es una de las cosas buenas que nos va a quedar de esta crisis, este uso de las tecnologías para hacer videoconferencias. Ya todo el mundo las sabe utilizar, le perdió el miedo, la confianza. Solo imaginen tener un auditorio lleno con 145 personas conectadas. Normalmente no era tan fácil tenerlo. Creo que esto seguiremos. Así que gracias de verdad a todos ustedes y que tengan un buen día y se cuidan mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Alejandro y a la Andy por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos.